Gracias por venir. Bueno, vamos a tener que hacer una edición express porque nosotros... Quedarnos no podemos quedar, lamentablemente. Me encantaría quedarme más ahora. Viste que esto tiene laxitud, No importa, Felipe, volvés mañana. Pero nosotros... Volvés mañana. No, pero estábamos hablando un poco del peronismo. Y a lo mejor podés hacer un aporte más que interesante que el que estamos haciendo nosotros, que tiene que ver con esto de las delegaciones en el peronismo, en la historia del peronismo. Los vicariatos. Claro, que tienen antecedentes desde la década del 60 para acá un montón. Totalmente, porque Perón estaba en el exilio y había candidatos vicarios, digamos, ¿no? El más importante, Cámpora, seguro. Claro, ya en los 70, pero en una época, ¿te acuerdas que estaba Paladín? O sea, había Matera. Raúl Matera. Matera llegó a ser candidato y lo bocharon en la época de Guido, digamos, con las elecciones de Ilia, digamos, ¿no? Exactamente. Pero bueno, llegó a ser candidato Solano Lima, ¿no? Que le va a ser el vicepresidente de Cámpora. Exactamente, un hombre que estaba más ligado al universo conservador. Totalmente, ¿no? del Partido Conservador. Sí, y a mí lo que me contó Jorge Antonio, que me pareció interesante, es que Perón no quería ser el candidato en el 73, por el despelote que había, ¿no? Ajá. Veníamos de los Betreleu, de todo, es un clima de violencia. Quería que haya alguien en el medio, entonces por eso la elección de Cámpora, amortiguando un poco su llegada, ¿no? Claro. Y eso fue lo que pasó. Además, bueno, no quería aceptar la cláusula proscriptiva. Ahí va. Claro. Porque... Expliquémoslo eso, porque yo lo explicaba con muy rudimentarias palabras, pero había una cláusula que Lanús se había incorporado. Tal cual, la cláusula que decía que tenía que estar antes del 25 de agosto del 72. Bueno, fue la semana de la masacre de Trelew. Bueno, Perón iba a venir en ese medio de eso. Aparte no le iba a dar el gusto a Lanús, ¿no? Lanús decía, no le da el cuero. Hubo todo un duelo muy interesante, porque Lanús era un tipo muy interesante, ¿no? Sí. Fue quizá uno de los milicos más lúcidos. Potas dice que 3 militares políticos que fueron Justo, Agustín P. Justo, ¿no? Juan Domingo Perón y Lanús, ¿no? Yo lo pude entrevistar a Lanús. Estábamos haciendo un documental sobre el cadáver de Evita para la RAI y él tuvo mucho que ver con el tema del cadáver de Evita y entonces este tipo me decía, medio en broma, pero un tipo de un humor así ácido, me decía, increíble, cuando la primera reunión que tengo cuando asumo la presidencia, cuando lo echa a Livingston, lo primero que viene la CGT y le digo, bueno, señores, díganme qué quieren, ¿no? Y lo primero que le dijeron, el cadáver de la señora, ¿no? Y el tipo se quedó, bueno. No, pero imagínense ustedes con todo el derrotero que había tenido, la historia de ese cuerpo, ¿no? Exactamente, porque él tiene que ver, porque él era amigo de un padre de la Orden de San Pablo. Exacto. Que es un poco la cobertura que hacen estos oficiales de inteligencia que van a sacar el cuerpo de Evita con un nombre falso, María Maggi de Magistri, que quiere decir maestra de maestros. Increíble. Era una italiana que había muerto en un accidente, usaron el nombre de una mujer real. Y bueno, va a Milán y toda esa locura, ¿no? Qué obsesión con ese cadáver, ¿no? La historia es... Y las no me olvides y las velas, porque el momento que se produce el golpe, la resistencia peronista hace guardia en la puerta de la CGT y van siguiendo el derrotero del cuerpo, ¿no? Que pasa por distintos lugares y los tipos lo que lo alucina, que en los lugares donde van aparecen flores de no me olvides y velas. O sea que los estaban siguiendo, ¿no? ¿Qué fuerza? Nosotros hicimos un ejercicio histórico muy modesto, teniendo en cuenta que lo de ayer de Cristina, esto de hablarle a la militancia, nos hizo acordar a las grabaciones en el Geloso, ¿no? Los discos, las grabaciones que mandaba Perón. Geloso. Geloso. Tengo un geloso en casa divino. Mirá, hoy mostrame el que usó Perón, porque había uno que creo que está en el museo, en uno de los museos, creo que está el geloso que utilizaba Perón para grabar en cinta magnetofónica su mensaje, y después se pasaban de manera clandestina. Se mandaban de manera clandestina, después vinieron las películas de Solana y Getino, Actualización Doctrinaria, que es un documental súper interesante, donde si querés escuchar algo de Perón está todo, pues son como 2 horas de Perón hablando de la historia, del futuro. Ahí donde dice la famosa frase, si tuviera 20 años las bombas las estaría poniendo yo, ¿no? Para enfrentar un poco a Onganía, al anuncio de la Revolución Argentina. Así que sí. Y cada uno interpretaba las palabras de Perón como le parecía, ¿no? Es muy interesante eso que decís, porque cuando llega Perón se acaban las interpretaciones. Claro. Entonces, en la ausencia de Perón todo será... lo dijo para nosotros. Lo dijo todos se atribuían a Perón. Exactamente. Era
una maestría en interpretación, que después vino la cruda realidad cuando ya no era la interpretación, era Perón diciendo, no los quiero, imberbes y estúpidos, o lo que sea, ¿no? Yo que siempre digo que no soy peronista, admiro profundamente ese fervor popular. Digo, cuando hice la comparación tenía miedo que alguien me dijera, che, no faltes el respeto a la memoria, pero tal vez vos, que sos un tipo que tiene ideología, por supuesto, pero que te dedicas al análisis histórico, es muy osado decir que me tuvo una reminiscencia de lo que pasó ayer. No, yo creo que hay una simbología clara, ¿no? El proscripto hablando, ¿no? El proscripto hablando, el preso hablando, que me pareció muy, muy sensato que no hablara nadie, ¿no? Que no hubiera ningún discurso. Cualquier discurso hubiera estado mal, me parece. Ajá. Y más en este despelote. Pero me parece que era lo mejor que se pudo hacer es que hablara ella, ¿no? Parece que fue muy sensato esa decisión. Sí. Además, un discurso realmente, y lo escuchaba Jorge ayer en el programa de ustedes, muy moderado, ¿no? Sí, no fue para nada incendiario. Consciente, me parece, de la situación crispada en la que estaba, con toda la cana que había, Cristina llamaba a hacer algo. No, me parece que es lo que había que hacer, por supuesto, ¿no? Dejar en claro un diagnóstico de pronóstico del modelo económico, porque no habló del gobierno, habló del modelo económico. Totalmente. No dijo se cae el gobierno, ¿no? Dijo el modelo no funciona. Felipe, sé que estamos hablando de peronismo y es el tema hoy, pero yo no me quiero ir sin sacarme la espina de que me digas vos qué similitudes hay entre el surgimiento del nazismo y esto que estamos atravesando hoy. Pues se leo muchas cosas y quiero de parte de un experto que me diga, che, es así, no hay es mucha así. Literatura, hay un libro en 1933 que es el que recomendó el Papa en su momento, que habla de estos movimientos de la ultraderecha, del neofascismo que estamos viviendo, y habla de las similitudes de época, ¿no? De esta desprecio por la democracia, del deterioro de las condiciones de vida de la gente, que responsabiliza un poco a la democracia de su situación, muy bien manejado por los medios. Una democracia y unos partidos progresistas que no le han solucionado la vida a la gente, entonces la gente opta por opciones más emotivas o más de manera aparentemente rupturistas, que son totalmente sistémicas, por otro lado, ¿no? Y hay un libro que acaba de aparecer muy interesante que se llama De Hitler a Milei, de Rosansky, el juez, que es muy interesante, ¿no? Cantidad de elementos de asimilación. Porque bueno, estamos asistiendo a una pérdida de derechos y amenaza a los derechos fundamentales en este decreto de la policía, que es una locura, ¿no? Tremendo. Bueno, pero, a ver, ¿y vos crees eso que dice Mauro, y que te lo pregunto y que vos bien respondés? ¿Crees que hay una asimilación real del proceso histórico que representan hoy, o que lo hacen? Porque yo a veces los veo a muchos de estos chicos que están en los streaming también, y casi como riéndose de barbaridades que dicen y que afirman. La burla es un elemento, el desprecio por el otro, ¿no? Primero te bajan el precio, sos poca cosa, y después te persiguen, digamos, ¿no? Es una vieja táctica fascista, digamos, la acusación a la minoría, la calificación racista, misógina, ¿no? La quiero sumar a Ivy, que está desde Tandil, ella integra el plantel nuestro, porque ella estudió mucho ese fenómeno y viene siguiendo muy de cerca, no solo durante el mileísmo, sino en la previa de todos estos grupúsculos, ¿no, Ivy? Sí, así es. A partir del 2021 empezaron a florecer como hongos, primero en redes sociales y después en acciones directas en la calle. Claro. Las guillotinas, las bolsas mortuorias, que derivaron muchos de ellos en el atentado a Cristina, pero que después siguieron con una metodología violenta de escrache, de señalización, de estigmatización de colectivos enteros como zurdos. Claro. Sí, bueno, eso es muy del nazismo, ¿no? Sí, bueno, el decir muera el socialismo, por ejemplo, es una cosa tremenda, ¿no? Porque el socialismo son partidos políticos socialdemócratas que hay en el mundo, que ya está gobernando España en este momento, ¿no? Sí, el decir muera es algo... ¿Y considerás que la sociedad está tomando conciencia de eso, o no, que estamos arriba de una cinta transportadora? Me gusta la cinta transportadora. Sí, hay como una cosa muy, muy repetida en la sociedad argentina, que es el dulce de la plata dulce, ¿no? El dólar planchado, el puedo viajar, no me jodan, ahora estoy bien, no importa mañana, ¿no? Hay una cosa muy cortoplacista acá que pasó con la dictadura, que pasó con Menem, ¿no?
una especie de anestesia social, ¿no? Hay algo que pareciera que todavía no prendió, que sí prendió por ahí más en Europa, que tiene que ver con los inmigrantes, ¿no? Claro. ¿Vos ves un peligro acá? Porque yo no tengo recuerdo de Argentina siendo un país que deteste. De hecho, mis abuelos eran españoles, pero podrían haber sido bolivianos, peruanos, chilenos. No es un país racista. Es un país muy integrado. Bueno, es un país producto de la inmigración, como bien decís, ¿no? Entonces, ¿por qué no? Es difícil que seamos racistas. Esto en Europa es muy fuerte y hay fenómenos complejos que no nos da el tiempo, pero hay un problema, por ejemplo, con la inmigración musulmana, en el sentido que están tomando poder en algunos lugares con una mentalidad muy reaccionaria, que no tiene la culpa del pobre inmigrante que se está escapando de Siria, pero aprovechan algunos grupos islámicos muy radicales para instalar agenda misógina, machista, ¿no? El tema del Islam es muy complicado, ¿no? Porque estuve bastante en Inglaterra por la novela que estoy escribiendo y hay un problema puntual con algunas localidades que están tomando ciertos grupos islámicos, ¿no? Porque se están convirtiendo en mayoría en algunas localidades. Mirá. Es un tema que acá ni nos enteramos, ¿no? No, pero es interesante. Bueno, sobre todo en un momento en el cual, una vez más, el mundo se ve convulsionado por lo que está pasando en Medio Oriente, justamente, en una disputa que no me voy a meter tampoco, porque es muy compleja. No, sí, da para... No lo quiero entrar porque hay que desarrollarlo, porque no se trata de estar contra el Islam, ni mucho menos, sino de ciertos sectores muy radicalizados, más vinculado a lo talibán, ponele, ¿no? Ahí voy. Claro. Pero lo que te quería preguntar es, ese contexto mundial, ¿de algún modo también prohija el surgimiento de fuerzas políticas como la Libertad Avanza? Claro, porque tienen un enemigo, detectan un enemigo, ¿no? En este caso el peronismo, que parece ser no sé, el monstruo, ¿no? Y entonces ahí hay un lugar fácil donde pegar, ¿no? Los tipos detectan minorías identificadas o mayorías identificadas también, ¿no? Muy fáciles. Es un viejo truco fascista, ¿no? Sí. Los judíos, bueno, tenían en Alemania una presencia muy fuerte, ¿no? Eran importantes en la cultura, importantes en las finanzas. Entonces era un grupo fácilmente identificable al que además le podían sacar mucha guita, ¿no? Claro. No era una operación sencillita la de Hitler. No, claro que no. Bueno, vamos a decir la verdad, nosotros habíamos previsto con Felipe hablar... No, pero vuelvo, no hay problema. No, hablar de dos fechas que tienen mucho que ver con procesos históricos que Felipe ha escrito y mucho que tienen relación con la fecha de ayer, Güemes, y con la de mañana, Belgrano. Exacto. Hay como líneas históricas que reivindican ciertos procesos políticos. Sí. El actual reivindica una línea que está más identificada con esa Argentina de principio del siglo pasado, eventualmente con algo de un Sarmiento. La anterior venía más en la línea Rosas, San Martín, Perón, por supuesto. Belgrano también. ¿Sirve la identificación con...? Yo creo que no, la cosa de las líneas históricas son bastante sinuosas, ¿no? Me parece que, decir San Martín, Rosa, Perón es lo mismo, no. Cada uno tiene su particularidad, nos entendemos, hubo un uso político entendible de cierta mística, si querés, ¿no? Pero lo que pasa con los libertarios es que toman fragmentariamente a los personajes, porque Alberdi es un tipo maravilloso, un progresista absoluto, nato, y ellos lo tienen simplemente como el liberal, ¿no? Y el liberalismo es una parte del tipo que además él dice ¿qué liberalismo, no? Él dice, la libertad sin equidad no es libertad, ¿no? Lo dicen las bases, para colmo, ¿no? Es como si vas a hablar de Alberdi, por lo menos léelas. Obvio, tipo que se opone a la guerra del Paraguay, gran enemigo de Mitre, que es el gran prócer liberal, ¿no? Por excelencia. Sarmiento mismo es un tipo interesantísimo, plagado de contradicciones, ¿no? Es un tipo que se opuso a la iglesia, se opuso a la sociedad rural, cuando crea Chivilcoy y hace un modelo de pequeños y medianos productores del cual se había enamorado en Estados Unidos, los farmers, ¿no? Claro. Así que son personajes complejos y es una malversación de la historia tomar un fragmento, que lo que a mí me sirve del personaje, ¿entendés? Los personajes son como son. Sarmiento es un tipo recontra contradictorio que tiene cosas extraordinarias y cosas tremendas, pero es Sarmiento, no lo podés estar recortando, ¿viste? ¿Cuál es tu prócer favorito? Belgrano es uno de ellos. Belgrano. San Martín, Belgrano,
Alberdi es un tipo que me interesa mucho, Sarmiento es un tipo que me interesa mucho. Moreno puede entrar Moreno ahí. Es un capo, sí, Moreno pero es una vida tan breve, ¿no? No Guillermo, estamos No, te hablando de recortan Mariano. y lo pasan en Mariano. Yo lo aclaré por el récord, Va por al el streaming de clipping. Guille. Va al No, programa de Guille. Mariano un genio, sí, un tipo que vivió apenas 32, no llegó a los 33. Qué Y va. que lo envenenan en rumbo a Londres, ¿no? Pero bueno, un tipo que hizo muchas cosas, que escribió la tradición del contrato social, fundó la Gaceta, por eso el Día del Periodista. Exacto. Se ocupó del tema de la mujer, del tema indígena, organizó el ejército, ¿no? Él era el secretario de guerra. Ajá. Y bueno, creó la Biblioteca Nacional, bueno, muchas cosas en apenas 5 meses de que lo dejaron. De gestión, claro. Lo claro. dejaron. 5 meses. Sí. Después se quejan algunos que dicen, Claro. yo, claro, hace 2 años que... Russo en 2 semanas hizo que Boca jugara bien. Podemos hacer un Está muy bien. comparativo. Por Es nuestro supuesto. Moreno. Por supuesto, por Como supuesto. hincha de Boca. Un tiempo de un partido, paren un poco. No, pará, mañana vemos. Gánenle mañana. Vamos a ver cómo sigue la cosa. Escuchá. Por ahora no vienen despertando mucho interés. Bueno, esperemos. No, vamos me a refiero poquito. le refiero al público. Yo como hincha independiente estoy por fuera. No Es me- Dale. otro personaje hermoso. Bueno, pero déjame para ir cerrando, lamentablemente vamos a hacer otra charla seguramente Obviamente. la próxima semana, pero me interesa, para ponerle un colofón a esta breve conversación, que hagamos un pequeño paréntesis y nos pongamos a pensar en la Argentina, proyectándola con respecto a la historia, estos procesos como los que estamos Sí. viviendo ahora y los procesos como el que vivimos antes pueden tener, se habla mucho de la teoría cíclica de la historia. ¿Puede volver el peronismo a encontrarse con la oportunidad de reivindicar sus banderas? Depende mucho del peronismo. Él tiene una oportunidad histórica ahora de organizarse, de dejar de lado las rencillas por egos y por situaciones muy fuera de lugar en este momento. Me parece que tiene una oportunidad, ¿no? De hecho, nosotros recordábamos las grandes derrotas del peronismo en el Sí, 83, por ejemplo, Sí, que parecía que no se levantaba y después... Sí, vieron la renovación con Cafiero, todo eso. Sí, en un contexto particular también, ¿no? De otro mundo. Acá el problema es que hay un vendaval de ultraderecha que le sirve al gobierno, ¿no? Que le da un apoyo internacional. Milei está jugando muy bien internacionalmente, no bien, porque hace cualquier cosa, pero quiero decir, se posiciona como una figura, como la figura de la ultraderecha a nivel mundial, ¿no? Eso le trae apoyos y además claramente al gobierno de Estados Unidos le conviene que esté Milei en el gobierno. Claro. O sea que un poco el sostenimiento del modelo económico, por lo menos hasta la elección, parece estar garantizado no por la economía, sino por ayudas para que el tipo se quede, ¿no? ¿Seguís produciendo? Me dijiste que estás escribiendo un libro. Ya lo publiqué. Bueno, que ya publicaste. Sí, Conspiración en Londres, mi primera novela, ya te lo voy a mandar. Sí, claro. Así que sí, muy contento con eso y con mi canal de YouTube, que está creciendo muchísimo. Eso te iba a decir, porque vi que estabas presente. ¿Qué estás presentando ahora? Estoy con un canal de YouTube donde tenemos un programa por semana nuevo que se llama Lo Pasado Pensado, y después cosas de mi archivo, que es un archivo bastante grande, donde hay entrevistas muy lindas a mucha gente que pude hacer a lo largo de la historia, y que vamos subiendo archivo piña cada semana, y estamos ya en 250.000 seguidores, que bastante. ¡Epa! Ya tenemos la medallita de YouTube. Tenés el cuadrito. ¡Epa! Estamos contentos. Un fenómeno, ahí lo tenés, Conspiración en Londres, Ahí la va. novela. Qué linda historia te metiste acá. Sí, Es novela, pero hay algo de... Es todo real, real. El trasfondo es real. Yo le agregué diálogos, situaciones, me metí con los barcos de la época, los viajes de 50 días, el Londres de aquella época, así que fue re lindo. Qué maravilloso, qué maravilloso. Bueno, Felipe, siempre es un gusto. Un placer. Verte, y la próxima la hacemos más larga, más completa. 3 de la tarde. Chau, Vivi, mañana nos encontramos. Che, mañana feriado, el esclavista de Pablo Jiménez pidió que viniéramos a laburar, así que mañana tenemos data clave aquí en Carnaval Stream. Así que nos reencontramos mañana a la 1 en punto. Chau, hasta mañana. Nos vemos.